Bueno, ¿en qué estamos? Estamos con el ANOVA. Y en el ANOVA lo que se busca es una diferencia significativa entre un grupo de datos. Ya hemos extendido un poco la idea, ya sabemos más o menos cómo trabaja, las pruebas que hay que hacer dentro de uno de los ANOVAs. Entonces ahorita lo que nos queda es, una vez que la ANOVA detecta alguna diferencia significativa, qué es lo que se tiene que realizar o cómo se tiene que proceder. Pues una vez que la ANOVA detecta una diferencia significativa, te puede quedar la duda. A veces sí es muy obvio, ¿eh? A veces sí es altamente evidente, ¿no? ¿Quién es el que es diferente? Pero a medida que tú aumentas la cantidad de tratamientos o la cantidad de columnas, como lo quieran ver, se puede volver muy confuso detectar dónde es que están las diferencias, ¿sí? Porque una cosa es saber que hay diferencias y otra cosa es saber dónde se encuentran esas diferencias, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar en la clase de hoy es el desarrollo de una metodología muy sencilla, muy fácil, son 4 pasos nada más, que se llama una prueba de comparación de Tukey. Entonces les voy a mostrar cómo hacerla a mano, y una vez que la resolvamos a mano, iremos al Minitab y vamos a comparar nuestros resultados y la forma de obtenerlos con la forma de presentarlos del programa, ¿no? Entonces, sí va a ser bastante útil. Ahora, recuerden, muy importante, y ahí se los pongo en rojo en la pantalla, solamente es cuando la ANOVA detecte diferencias. Si tú caes en la región de no rechazo, es decir, si tu valor P es mayor al alfa, que normalmente es el 5%, no tienes por qué hacer prueba de Tukey, ¿sí? Hacer prueba de Tukey para un problema que no la necesita, entonces, lejos de probar que sabes hacer las cosas, estará probando que no entendiste de qué se trataban. Si no hay diferencias, ¿para qué vas a comparar? ¿Sí? Y entonces, a lo mejor no hay diferencias y la prueba, o ya sea de Duncan o de Tukey, te muestra diferencias. Entonces dices tú, pues tú solito te estás buscando problemas porque realmente no tenías que andar buscando nada en esa parte, ¿no? Bueno, la metodología empieza de manera muy simple. Lo primero que tenemos que calcular es un numerito, el número de Tukey. Ese número se llama Q alfa, es el que está aquí, ¿sí? Y para el Q alfa se ocupan 3 cosas. Se ocupa el alfa que estás manejando, o el nivel de significancia. Se ocupa la cantidad de columnas que tenga tu problema, o número de tratamientos, como le quieran llamar. Y se ocupa los grados de libertad del error, que en general pues son la cantidad total de datos menos el número de columnas que tú tengas o de tratamientos. Es n menos k. Entonces, esto lo van a poder hacer usando una tabla de Tukey. Ahora se revisan los archivos del grupo. Acabo de subir 2 tablas, una que es la tabla de Fisher y otra que es la tabla de Duncan Tukey. Entonces ahí les voy a pedir a favor que la descarguen, la segunda, porque es la que vamos a ocupar, ¿no? Y también en los mensajes acabo de resubir el problema, uno de los problemas que trabajamos el día de ayer, que era el problema de las clases, de que si te daban 45, 60 o 1 hora y media de clases, ¿no? Y si había diferencias entre eso. Con ese problema vamos a empezar, ¿no? El siguiente paso que tú debes de calcular es averiguar quién es la N1 y la N2. ¿Quién es la N1? La N1 es el número de valores que tenga la columna cuyo promedio sea el más grande de todos, ¿sí? Y la N2 es lo mismo, pero con la pequeña diferencia que ahora buscas el promedio más chico, ¿no? Si el ANOVA está balanceado, como lo comento aquí, pues no hay ningún problema. La N1 va a ser igual a la N2 y va a ser igual al tamaño de columna. El problema es cuando tu ANOVA no está balanceado, sí tienes que ir a buscar exactamente cuál es la N que tú necesitas, ¿no? Como tercer paso, se calcula ahora sí el valor de Tukey. Este es el bueno, ¿no? El T alfa. Ese T alfa va a ser el punto de comparación, va a ser el parámetro que me va a decir si hay diferencias entre 2 columnas
o no hay diferencias entre dos columnas. ¿Sí? Ese es el bueno de la película, ¿no? Y tiene una fórmula así medio rara, medio extraña, pero nada del otro mundo, ¿no? Es algo que ustedes pueden realizar sin ningún problema, nada más teniendo cuidado, ¿no? Que no les confunda esto es el valor que tú encuentras en el paso número 1. Entonces ya para cuando llegues al paso número 3, esto es un número 1.8, 2.5, número muy sencillo, ¿no? Y luego el cuarto paso, pues es realizar 2 a 2 las comparaciones, ¿sí? Y entonces, si la diferencia que tú detectas de las medias en absoluto supera al valor de Tukey, entonces podrás confirmar o podrás afirmar que existe una diferencia significativa y entonces ya sabrás en dónde estaba la diferencia que la NOVA había detectado, ¿no? Esto ya se los había platicado yo anteriormente. El ANOVA es como un perro de casa, pero ciego, ¿no? O sea, tiene un olfato tremendo para detectar diferencias, pero cuando le preguntas quiénes son diferentes, no te sabe decir. ¿Sí? Entonces tiene que mandar llamar a una técnica especial como la técnica de Tukey o la técnica de Duncan, ¿no? El día jueves estaré viendo con ustedes la técnica de Duncan. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La prueba de Tukey yo creo que es la prueba más utilizada en el mundo, ¿no? Para comparaciones después de una NOVA. Es muy sencilla, la incluye el Minitab y se necesita solamente un número de comparación. Con la prueba de Duncan, cuando la veamos el día jueves, se van a dar cuenta que dependiendo de lo que estés diferenciando, se va a ocupar un valor distinto. Es decir, Duncan no solamente ocupa un solo T alfa, ocupa varios valores, se llaman rangos de Duncan, ¿no? Entonces la técnica se llama rangos múltiples de Duncan y está un poquito más complicada de usar, no la incluye el Minitab. Entonces si la serie en algún momento se las exige y se las pide, la tendrán que desarrollar totalmente a mano, ¿no? Muy bien. Cuando el experimento es balanceado, pues resulta que esta fórmula que está aquí arriba, que es todo eso que está aquí, pues adquiere una forma más sencilla, que viene siendo esta que está aquí, ¿no? Entonces, si no se quieren meter en problemas, ustedes siempre usen esta, ¿sí? Si son bastante prácticos para hacer sus cosas y entiendes cuando el experimento es un experimento balanceado, pues utilizas la que está en la parte de abajo, ¿no? Ayer veíamos ejemplos tanto en balance como en desbalance, entonces puedes poner en práctica pues ambas, no pasa nada. Y dice aquí, cuando las muestras tienen tamaños distintos, la prueba de Tukey también es conocida como la prueba de Tukey-Kramer, ¿no? Es nada más por, esto se lo pongo como una nota para si buscan ustedes información en internet o en alguno de los libros que tengan a la mano, pues ahí puede venir de esa manera y no se me asusten, es exactamente la misma para experimentos que no están balanceados. Muy bien, entonces vamos a agarrar un problema de los de ayer y vamos a desarrollarlo y vamos viendo cómo es que se calcula esta prueba, ¿no? Entonces, si son tan amables, abran por favor el archivo del día de ayer, el que se llama clases, ¿no? Que repito, acabo de resubir yo ahorita hace un momento. Ejercicio clases. ¿Sí? Ya lo habíamos resuelto y todo, ¿no? Entonces, ¿de qué trataba el ejercicio? Nada más para recordar. Eran un grupo de alumnos a los que les daban 45 minutos de clase, 60 minutos o 90 minutos de clase. Y querías ver si entre más clases o entre más minutos duraba la clase, si había alguna diferencia en su calificación. O sea, uno pensaría que entre más clases tenga, pues mejor va a salir el muchacho evaluado y posiblemente eso no sea cierto, ¿verdad? Entonces de eso trataba el ejercicio. Nosotros le hacíamos la prueba de normalidad
a las tres columnas y las tres la pasaban. Miren, aquí está. Ahí está perfecto, ¿no? Esto lo hacemos el día de ayer. Y luego le hicimos la prueba de homocedasticidad y también la pasó. Aquí nos damos cuenta que el valor P es un valor de casi 50%, muy por encima del alfa. Por lo tanto, sí hay varianzas iguales, ¿no? Sí tienen la misma variación. Y nos vamos a la ANOVA. Entonces, aquí estuve jugando yo con los de la tarde, por eso viene otro valor, ¿no? Aquí lo hice con 90%, pero aquí ya lo recuperé. Entonces, esta es la ANOVA que nosotros hicimos el día de ayer. Y nos dimos cuenta que el valor P era del 3%. ¿Esto qué me dice? Pues que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe diferencia significativa entre los diferentes tratamientos. O sea, sí es distinto que yo dé clases de 45 minutos o de 60 o de 90. Ahora la gran pregunta y que sigue en el aire es, ¿y qué me recomiendas hacer? ¿Sí? O sea, si son diferentes, bueno, ¿y entonces qué clases son las que voy a dar? No, me dice la Nova, yo solamente te puedo decir que son diferentes. Bueno, eso ya te lo comprendo, pero pues ahora dime quién con quién, ¿no? O sea, quién es diferente a quién. Para eso vamos a utilizar la prueba que les acabo de comentar ahorita, ¿no? ¿Sí? Entonces, volvemos al cuadernito. Y aquí está el problema, ¿no? Que les digo que vamos a trabajar. Entonces, vámonos. Yo aquí ya preparé los pasos para ir solamente como rellenando los espacios vacíos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el paso número 1 dice que me tengo que ir a la tabla de Tukey a calcular el famoso Q alfa. Para ese Q alfa voy a ocupar llevarme dos números que son muy importantes para mí. Uno, el número de tratamientos y otro, los grados de libertad del error. Entonces, los números de tratamientos, en este caso, para este problema, son 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 columnas de datos. Estoy comparando 3 cosas, ¿no? Y los grados de libertad del error son n-k, donde la n que está aquí implica todos los datos al mismo tiempo, es sumarlos todos, ¿sí? Y la k, pues ya dijimos que es el número de tratamientos. Entonces, este problema, ¿qué tendría que hacer yo? Pues sumar 19 más 20 más 19 para poder sacar la n total, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 19 más 20 más 19? ¿Cuánto sería? Pues son 58, ¿no? Sí, 58. Son 58. Muy bien. Entonces, con esa información, yo ya me puedo ir a mi tabla de Duncan. A ver, se las pasé, pero no sé dónde la tengo aquí. Tablas. No, pero esto es... son videos. A ver, a lo mejor lo grabé. Aquí sí, es esta. Ahí están. Entonces, aquí están, dice, tabla de prueba para Tukey. Y entonces aquí tienen que observar y deben de tener cuidado nada más qué nivel de alfa es el que están usando. Si están usando el 1% o el 5%. Entonces, en el caso de nosotros, es el 5% el que usamos. Hay que ver nada más los números que están en la fila de arriba, ¿no? En cada cuadrito. Pero yo no sé qué onda con estos números todavía, ¿no? Entonces, voy a escribirlos aquí en el iPad y luego regresamos a esa tabla. Entonces, dijimos que el número de tratamientos que tenemos son 3 tratamientos. Entonces pongo el 3, es decir, 3 columnas. Y en el grado de libertad del error son el total de datos, que son 58, menos el número de columnas, que vendrían siendo 3, ¿verdad? Por lo tanto, la pareja de números que debemos de buscar es la pareja 3, 55. Con un alfa del 5%, ¿no? Entonces 3 y 55. Nos regresamos a la tabla de Tukey. Entonces aquí ya está el 3. Ahora tengo que buscar el 55 para abajo. Aquí llego hasta el 16 nada más. ¿Sí? Aquí lo que está pasando es que me está cambiando el número de arriba. Pero yo necesito que me cambie el número de abajo también, ¿no?
¿sí? Entonces aquí vuelve a aparecer el 3 y aquí ya siguen avanzando estos números de acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Resulta que no trae ese número. Trae un 40 y luego el 40 brinca al 60, pero no pasa por el 50 y mucho menos por el 55. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar una especie de promedio o agarrar un valor que se le parezca lo más posible, ¿no? Entonces, estamos aquí en el 3, es esta columna, ¿sí? Y vamos a buscar a ver qué valor nos conviene, ¿no? Entonces, aquí está el 40 y aquí está, en 40 sería 3.44 y en el 60 sería 3.40. ¿A quién elegirían ustedes? ¿Cuál sería un buen aproximador para el valor que nosotros ocupamos? Usen sentido común, ¿eh? No es nada elaborado. Al 3.40, profe. Al 3.40, porque está más cerca del 60, ¿no? Puede ser. Sí, Sí, me del parece bien. 55. Del 55, perdón. Exacto. Pues usamos el 3.40, me parece bien a mí, no pasa nada. 3.40. Hay otras tablas que sí son más específicas, ¿eh? Que sí son más, o sea, si ustedes siguen buscando información en internet, pueden encontrar tablas que vayan de 10 en 10, desde el 10 hasta el 200, por ejemplo. Y luego ya les va a empezar a brincar al infinito. ¿Por qué? Porque ya no cambia mucho, pues. ¿Sí? Entonces no tiene caso que hagan tablas y tablas y tablas. En este caso, por el valor, pues ya lo elegimos, ¿no? Entonces pusimos 3.40, así como ustedes mencionaron. Ya quedó. Es para todo lo que se usa la tabla de Tukey, para sacar ese valor. Lo demás ya son operaciones de nosotros, ¿no? Pero es para todo lo que vamos a utilizarla, ¿no? Entonces ya, se acabó. ¿Qué necesito ahora? Necesito que me digas cuántos datos tiene la columna que tiene la media mayor y cuántos datos tiene la columna que tiene la media menor. Entonces, para eso voy a regresar al Minitab, ¿sí? Y entonces, aquí están las medias. Aquí están. Entonces, yo me doy cuenta que el promedio más alto es el 49.79, que corresponde al tiempo de 90 minutos de clase, con una N de 19. ¿Sí? Por lo tanto, la N1 de mi problema va a ser 19. La voy a anotar aquí. Y ahora observo que la más pequeña de los promedios es el 43.63, que corresponde a la clase de 45 minutos y cuyo tamaño de datos también es 19. Entonces, tanto la N1 como la N2 fueron 19. Entonces, regreso a mi cuadernito y aquí yo ya escribí los resultados, ¿no? En caso que el evento o el experimento sea balanceado, pues ya no es tan difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque estos números van a ser iguales y van a ser exactamente el tamaño de la columna de todos los tratamientos, pues ya no importa, ¿no? Pero si el problema, repito, es desbalanceado, como en este caso, sí tienes que buscarlo, ¿no? Oiga, profe, pero pues dio igual, sí, dio igual por casualidad, ¿no? Pude haber ganado este de aquí de 20 y entonces ya la N2 o la N1 haber sido 20 y la otra haber sido 19, ¿no? No tiene por qué dar igual. No tiene por qué dar igual. Bueno, nos vamos al paso número 3. El paso número 3 consiste en utilizar esa fórmula que está en la parte de arriba. Entonces, en la parte del numerador de la fórmula aparece lo que tú obtuviste en el paso número 1 con la tabla de Tukey. Y entonces ya me regreso para acá y el 3.40 yo ya lo puedo poner en esta parte, tranquilamente. Esa raíz de 2 forma parte de la fórmula, ¿no? Eso no lo van a cambiar. ¿Qué es lo que va adentro? Adentro va el MSE, este valor que está aquí, ¿sí? Pero no se preocupen porque ese valor lo da Minitab. El MSE, si nos vamos a la tabla,
es estos son los MS y aquí está el error. Entonces el MS que ocupamos nosotros es el 49.59. Si se dan cuenta, aquí aparecen los grados de libertad del error también, ¿eh? Ahorita nosotros los calculamos por fórmula, pero si no quieren batallar, pues aquí van a aparecer, ¿no? De aquí salió el 55 que usamos en Tuki. Entonces, aquí me quedaría el MSE, repito, 49.59. Entonces lo voy a anotar aquí. 49.59. Sí, ahí quedó en el cuadernito ya. Y como ya sé quién es la N1 y la N2, estas son las que van aquí. Entonces aquí sería 1 entre 19, 1 entre 19. Y ahí quedó perfecta la fórmula. Entonces aquí me queda 3.40 entre raíz de 2. Y si son tan amables, si pueden hacer la operación de la raíz cuadrada adentro, por favor. Y una vez que les salga el resultado, sacarle raíz cuadrada, ¿no? Si es posible. Por favor, los voy encargando. A ver, ¿cuánto les da? Dio 2.28 con la raíz. Ya con la raíz obtenida y todo. 2.28. 2.28, ¿qué más? 47. 47. Muy bien. Confirmo. Perfecto. Es lo que les iba a preguntar si alguien podía confirmar. Entonces, ahora sí, por favor, multipliquen ese 2.2847 por el 3.40 de arriba y el resultado divídanlo entre la raíz cuadrada de 2, por favor. 5.4928. 5.4928. Si alguien puede confirmar, por favor. Sí, está bien. Hasta ya redondeó y todo. Perfecto. Pues ahí está. Ese es el valor que me va a decir si hay una diferencia entre los tratamientos o no la hay, ¿no? Entonces vamos a irnos al paso número 4, que ya es la comparación de las medias, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar la media del tratamiento 1 contra la media del tratamiento 2. Entonces, las medias están en esta parte, ¿no? Ahí están. Entonces, en este caso, si yo comparo la 1 contra la 2, el promedio del tratamiento 1 se llama 43.63, ahí lo pueden ver. Van en absoluto, con las barritas estas, para hacerlas positivas. Y la media del tratamiento 2 es 47. Entonces, ¿cuánto les da como resultado esto, por favor? $3.37. 3.37. Eso da. Ahora comparemos la media de 1, que sigue siendo 43.63, pero ahora con el promedio de la 3, que es el 49.79. ¿Sí? Si son tan amables. 6.16. 6.16. Muy bien, gracias. Y ya vamos con la última, ¿no? Que es la media número 2, que es el 47, menos la media número 3, que es el 49.79. Ahí está. Pues está fácil, ¿no? Son 2.79, ¿verdad? Ahí está. Ahí quedó. Bueno, aquí no había mucha complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con esos números? Se comparan con el valor de Tuki que obtuvimos acá, contra el 5.49. Entonces, este va a ser el que me va a dictar a mí qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner 5.49, 5.49 y 5.49. Entonces, observo que el primer valor es menor que el 5.49. ¿Sí? Por lo tanto, no hay diferencias entre
dar clases de 45 minutos y dar clases de 60. Siguiente comparación, el promedio 1 contra el promedio 3. Aquí Tuki quedó por debajo. O sea, nuestra diferencia es mayor que ese 5.49. Entonces, por lo tanto, aquí sí va a haber diferencias. Aquí sí hay diferencias. Sí hay diferencias entre dar una clase de 45 minutos y una clase de 90. Y la última comparación quedó por debajo. Quedó por debajo. Entonces aquí tampoco hay diferencias, ¿no? Entonces voy a escribir, por lo tanto, solo existe diferencia entre tratamiento de 45 minutos y tratamiento de 90. Ahí está. Entonces, ahora sí ya terminó el problema. Totalmente. ANOVA dijo, hay diferencias. Checamos que ANOVA estuviera bien, normalidad, homocedasticidad, está perfecto. Y ahora, ¿quiénes son los que son distintos? Pues resulta que los que son distintos es tomar una clase de 45 y tomar una clase de 90. Ahí es donde la ANOVA detectó la diferencia que tú tenías, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya terminó el ejercicio. ¿Qué les pareció la metodología? Está fácil, ¿verdad? O sienten que está complicado. Ahorita vamos a practicar otra, no se preocupen. Ahorita haremos otro ejemplo y nos iremos paso por paso, pero quiero las primeras impresiones, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Está difícil? ¿Está confuso? No, eso es sencillo, profe. Muy bien, gracias. Sí, sí se ve sencillo, no nada del otro mundo. Entonces, ahora pues viene la parte padre, ¿no? Vamos a hacerlo en el Minitab, a ver si es cierto que se llega a la misma conclusión que nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Le vamos a decir que vamos a calcular el ANOVA de un solo factor. ¿Sí? Entonces, aquí ya le dije que están separados por nivel, por columnas, y aquí están los números, ¿no? Esto lo hicimos el día de ayer. Ahora vamos a entrar a la parte donde dice comparaciones. ¿Sí? Importante, siempre hagan comparaciones cuando la ANOVA les rechace la hipótesis nula. No la hagan cuando no hay rechazo, porque no tiene sentido eso, ¿no? Muy bien. Y entonces, aquí en comparaciones me pregunta, oye, ¿con qué nivel de significancia? Pues el 5%, es con el que trabajamos, el que va a venir de estándar, ¿no? Y me dice, ¿qué tipo de comparación o procedimiento quieres que aplique? Entonces le van a decir que aplique la prueba de Tukey. Es la que ustedes acaban de ver que hicimos a mano, ¿no? ¿Sí? Y después de hacer eso, le damos a aceptar. Le damos a aceptar nuevamente. Y entonces me aparece esta tabla. Esta tabla ya es la prueba de Tukey. ¿Sí? Y fíjense lo que me mostró. Esta es la prueba de Tukey que hicimos nosotros, de manera gráfica. Me dice, si una barrita está de un mismo lado de la línea, entonces hay diferencia. Si la barrita que está en azul aquí atraviesa la línea punteada, entonces no hay diferencias. Entonces, ¿qué fue lo que detectó? Me dijo, ¿sabes qué? Entre la clase de 45 minutos y de 60 minutos no hay diferencias. ¿Por qué? Porque atraviesas la línea. Y luego aquí dices tú, mira, esta está muy interesante. Claro que está interesante. ¿Por qué? Porque me detectó diferencias entre la de 45 y la de 90 minutos, que fue exactamente lo que nos dio a nosotros. Y aquí cuando comparó la de 60 y la de 90, no detectó diferencias. Entonces la que es diferente es la de 45 y la de 90, ¿no? Y aquí me lo pone, pero me lo pone de otra manera. Me dice, las medias que no comparten una letra son diferentes. Entonces, por ejemplo, la de 90 y 60 comparten a la letra A. Por eso son iguales. O por eso más bien no son diferentes. La de 60 y la de 45 comparten la letra B. Por eso no son diferentes entre ellas. Pero si ustedes se fijan, la de 90 y la de 45 no comparten una misma letra. Tendría que haber una C aquí y una C acá, y entonces ya serían iguales. Pero como no tienen letra en común, marcas una diferencia. ¿Sí?
Vean que por ningún lado me dio el valor de Tukey, ¿no? ¿Sí? O sea, este valor que yo tengo aquí, el 5.45, no me lo da por ningún lado. Nomás me hace la prueba y me dice, ¿sabes qué? Aquí detecté diferencia y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, si yo en el examen les llego a pedir el valor de Tukey, lo van a tener que sacar a mano, ¿no? Y de una vez se los comento, ¿no? O sea, tienen que aprender a sacarlo a mano. Si al momento de hacer la prueba lo haces en Minitab, pues está bien, ¿no? No hay bronca. Pero si te llegan a preguntar el valor suelto, el T de alfa de Tukey, repito, tienes que calcularlo. No es difícil, pues se hace con la misma información que te da el ANOVA, ¿no? No pasa nada con eso. ¿Sí? Entonces ahí está, esta es la prueba de Tukey y es la que ustedes pueden aplicar directamente en el Minitab, ¿no? ¿Dudas? ¿Pudieron hacerlo en el archivo ustedes? ¿Lo encontraron el menú donde estaba? ¿Se perdieron en algún momento? Comenten por favor si tienen alguna duda de eso. Profe, ¿y la interpretación quedaría que existe diferencia entre 45 y 90? ¿Así nomás? Sí. Bueno, no así nomás, no, si me la pones así te la voy a regresar. No se pone así nomás. Con certeza del menos 95%, concluimos que existe una diferencia significativa entre el valor promedio dado por la clase de duración 45 minutos y 90 minutos. O sea, es muy importante que aparezca la palabra medio, porque eso es lo que estás comparando. Estás comparando la calificación promedio o calificación media que están obteniendo los muchachos. Y muy importante que aparezca, ¿qué más? El promedio. Y de qué estás hablando, ¿no? ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Pues estás hablando de calificaciones. Entonces la palabra calificación promedio tiene que ir en tu conclusión. Si no va eso, me estás tirando choro nomás porque ni tú mismo sabes lo que estás escribiendo. De que no, con certeza del 95% se rechaza la hipótesis nula. Ah, qué suave, ¿no? ¿Y quién era la nula? ¿Y de qué hablaba el problema? ¿Y de qué se trata? ¿Y cuál es mi conclusión? Porque si me escribes la hipótesis nula, o sea, en tu trabajo y me dices, la hipótesis nula es esto, y no me la rechazas, pues ya al menos yo ya sé de qué estamos hablando, ¿no? Pero si en ningún momento del problema me dijiste quién era la nula, y luego me dices que se rechaza, dices, pues me dejas en las mismas, ¿qué voy a rechazar? ¿Qué cosa? Entonces, abusados con las conclusiones, ¿eh? Abusados. Dedíquenle, es más, no creo que le dediquen más de 10 minutos. No, se me hizo mucho, 5 minutos en escribir una muy buena conclusión de sus problemas. Y cuando la escriban, pásensela al compañero, ahora léele, a ver qué tal, a ver si se parece a las que el profe nos decía ahí en los videos. O vean este video una y otra vez, ahí en la parte donde dije la conclusión, ¿no? Donde la mencioné, para que vean las partes que debe de incluir el final de cada uno de los problemas, ¿no? Porque si estoy hablando de calificaciones y en ningún momento me mencionaste las calificaciones, pues realmente tu conclusión puede ser una conclusión genérica, ¿no? Se la podrías aplicar a cualquier problema y seguiríamos en las mismas, ¿no? Profe, ¿y se puede mencionar la cantidad? Ya veo, o esa no la cantidad, la que usted había sacado, la de 2 puntos y cacho. Eso nada más es para ver si hay diferencia o no. ¿A cuál 2 puntos y cacho? El del Tukey que hizo ahí, no me acuerdo cómo se llama. Pero que hizo a mano. Ese. ¿Este dices tú? Ajja, ¿El que está en rojo? 6.6, Sí, sí, lo puedes presumir. Sí. está bien. Con certeza del menos 95. Fíjense lo que estoy haciendo, eso no se los había dicho. Cuando un ANOVA no está balanceado, se concluye de la forma con certeza de al menos 95%, bla, 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 bla. Cuando el ANOVA está balanceado, se concluye con certeza del 95%, bla, 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 bla. O sea, se cambia, ¿eh? Pareciera algo también así muy sin chiste, pero tiene su ciencia. Entonces, si no está balanceado, como en el caso de ahorita que no lo está, porque una columna tenía 20 y las otras dos tenían 19, la conclusión es
con certeza de al menos 95% y te tiras el choro, ¿no? Entonces, si lo que dice tu compañero, oiga, profe, si quiero presumir el valor de Tuki, perfecto, perfecto. Se detectó diferencia significativa entre el tratamiento de 45 minutos y el tratamiento de 90 minutos, usando un valor referencial de Tuki de 5.49. Entonces, ya te queda más claro que sí realmente hicieron la prueba de Tuki y vieron dónde y contra quién estaban comparando esa diferencia. Por eso les digo, las tareas son de equipo. Creo que eso no se ha comprendido muy bien todavía. Platiquen entre el equipo para que quede la tarea lo más fortalecido que se pueda. Presenten un muy buen trabajo, vale 60% de su calificación. Los que son bien malos para exámenes y que no les entienden, maestros, casi pueden pasar la evaluación con esa serie. Pues entreguen una serie perfecta. Ya nomás van al examen y le mueven ahí poquito y van a completar los puntos para llegar al 70, si es lo que les interesa, ¿no? Tener una calificación así como que aprobatoria mínima. Pero créanme que si hacen la serie a conciencia y aprenden a concluir y entienden todas las partes del ejercicio, hombre, el examen se van a reír de él. Como pasó la primera vez, el examen no estaba difícil, era todo lo que habíamos visto. Si sabías dónde estaba la R cuadrada, luego la ubicabas y la ponías en el examen. No era nada complicado, pero sí requieren práctica, ¿no? Y la práctica se les va a dar la serie. Entonces, yo no estoy en contra que se repartan los problemas. Entiendo que pues, hay otras cosas que hacer y no pueden estarse juntando para hacer todos los problemas al mismo tiempo. Pero lo que sí deben de tener cuidado es que una vez que tú resuelvas un problema, pedirle a un compañero que te lo revise, pues, que detecte. Porque sería muy triste que el problema 1, 2 y 3 estuviera con la conclusión correcta y luego el problema 5, 6 y 7 tuviera conclusiones malas en un mismo equipo. Entonces, ¿qué te habla? Pues te habla de que realmente lo hicieron por separado y nunca se reunieron y nunca se pidieron opinión al respecto, ¿no? Entonces, trucha con eso. Muy bien, pues si no hay preguntas, pasemos a otro problema e intentemos aplicarle la misma metodología, ¿no? ¿Cuál otro problema teníamos ayer? Teníamos, aquí me voy a ir. Tenemos el problema de las moscas, si se acuerdan. A este le tirábamos sprayazo, ¿no? Le tirábamos un spray y queríamos ver cuántas moscas se estaban muriendo, ¿no? Sí. Ah, bueno, fíjense. Ah, qué bueno que lo abrí. Este problema de las moscas, si ustedes recuerdan del día de ayer, yo le apliqué las pruebas y todo perfecto y me quedó un valor P de 0.09. Eso implica que caigo en región de no rechazo. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para afirmar que las medias son distintas. En otras palabras, pues las medias son iguales. Pues en este caso no se aplica una prueba de Tukey. ¿Por qué? Porque la NOVA no detectó que hubiera diferencias. ¿Sí? Entonces es aquí donde yo les digo, si tú te vas a aplicar una prueba de Tukey, entonces eres muy terco. Porque la NOVA te dice, pues no hay diferencias. Pero si lo quieres hacer y se lo pides, el programa te lo va a calcular, ¿eh? O sea, ANOVA, un solo factor y me voy a comparaciones. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero la prueba de Tukey. Ah, qué terco el muchacho, dice la ANOVA, ¿no? Y ahí está la prueba de Tukey. Entonces, ¿qué pasó con la prueba de Tukey? Pues que todas comparten, atraviesan la línea, pues. Y te dice la ANOVA, te dije que no había diferencias. Te lo dije, pero tú te aferraste y fuiste y se la pediste, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Se puede aplicar comparaciones de diferentes maneras. Si ustedes de hecho ven, aquí el mismo Minitab te ofrece la Fisher, la Dunet y la MCB. Estas son pruebas comparativas, ¿no? Para cuando tienes un valor referente, ¿no? Que dices tú, estoy probando 3 Sprite para matar moscas, pero sabemos que el mercado, el mejor de todos es el H24 y este es el de mejor calidad. Entonces los 3 Sprite
están compitiendo contra el mejor. Entonces, aquí DUNET te dice, a ver, dame los datos del mejor y contra ese voy a comparar a los otros. Sí, son como pruebas más específicas. La que nosotros podemos usar es la de Tukey o la de Fisher. Entonces, ¿qué sucede en ocasiones? Sucede en ocasiones que Tukey detecta diferencias, pero Fisher no. Eso también pasa. O Tukey detecta diferencias y Duncan no detecta diferencias. O al revés, Duncan les va a detectar diferencias, pero Tukey no. Pero sí es importante que comprendan que eso puede pasar cuando el ANOVA detecta diferencias. Si el ANOVA no detecta diferencias, no se metan en broncas. Si leen la serie con cuidado, espero que ya lo estén haciendo. La serie te dice, aplique Tukey o Duncan en caso de ser necesario. No es obligatorio que lo hagas. Por ejemplo, en este caso de las moscas, pues no era obligatorio, ¿no? Te lo pudo calcular. O sea, el Minitab no es tan camarada como para decirte error. No se puede aplicar prueba Tukey porque ANOVA no detectó diferencias. No te lo dice, pero casi te daría un coscorrón en la cabeza, ¿no? Y dice, ¿a qué me estás pidiendo esto si yo no detecté diferencias significativas, ¿no? Sale. Entonces aquí lo pueden constatar. ¿Qué otro problema teníamos? Lo voy a cerrar, le voy a decir que no lo quiero guardar. Tenemos el problema de las suelas. Ah, sí, el del desgaste del ¿cómo se llama? De los zapatos. Entonces ahí están. Ah, ya me acordé de este problema. Este problema, si recuerdan ustedes cuando lo resolvimos, tenía una dificultad con el tratamiento C. El tratamiento C no se distribuía normalmente. Tenía broncas con la normalidad ese problema. Sí. A ver, aquí lo podemos recuperar. Aquí está. Entonces, no pasaba la prueba de normalidad. Entonces, ¿cuál era la conclusión? La conclusión era que el ANOVA que yo había obtenido no era un ANOVA válido, porque estaba fundamentado en un error. ¿Sí? Y ahí lo dejamos el problema. No es que como no preguntaron nada, pues yo me seguía a los otros, ¿no? Este problema con los chavos de la tarde lo analizamos más a profundidad, les llamó mucho la atención a ellos, que por qué había pasado esto, entonces ya me metí con otras cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo les platicaba a los muchachos del turno vespertino que cuando tú te enfrentas a un problema de no normalidad, la no normalidad se puede dar por diferentes causas. La causa más común de no normalidad es los outliers o los valores atípicos. Sí, son valores que descomponen el comportamiento general de los datos. Entonces, ¿qué se hace con esos outliers? Tienes que ir a analizar exactamente por qué pasaron, pues. Pero al momento que tienes los datos, ¿qué haces? Pues los quitas. Si un dato está podrido y te está pudriendo todo el problema, pues quitas la manzana podrida a ver si lo que queda todavía se alcanza a rescatar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que este valor estaba muy lejos. Fíjense cómo vienen estos: 220, 225, 228, 230, 219, pero este trae un valor de 263. Entonces le dije a los muchachos, ¿saben qué? Este es un outlier, está muy lejos. ¿Qué hicimos? Regresamos a los datos y lo mochamos. Por eso la columna de la C ahora la ven con una casilla menos. Y eso lo pueden hacer ustedes ahí con sus datos, eso se los pasé también ayer o ustedes lo hicieron. Entonces ya quedó desbalanceado la ANOVA. Pero eso la ANOVA no lo detiene, la ANOVA resuelve balance o no balance. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Le quitamos el no balance y le volvimos a pedir la normalidad de esos datos. Y miren qué belleza. Le quitamos el outlier y se compuso todo. Se arregló. Y me dio que el valor P es mayor del 10%. Entonces, con esto ya reparado, que tuvimos, te repito, que sacrificar uno de los datos originales, calculamos el ANOVA nuevamente. Y el ANOVA, ahora sí, perdón,
ahora sí, la solución que nos presenta es 100% válida, porque se cumplió la homocelasticidad, que se la volvimos a aplicar también después de que lo cambiamos, y luego le apliqué la nova final y funcionó perfecto. Entonces, en la tarde como que sí lo terminamos el problema, pero fue por dudas de ellos, ¿no? Que no se quedaron a gusto. Entonces, como hay una diferencia significativa detectada, aquí sí conviene aplicar alguna prueba de comparación. Entonces, vamos a aplicar la prueba de comparación, pero lo vamos a hacer a mano. Y luego ya vendremos a comparar los resultados, a ver qué fue lo que nos dio, ¿no? Esto lo hago con la idea de que practiquemos, ¿no? Entonces, aquí está el cuadernito nuevamente. Vamos a hacer el ejemplo, y aquí le voy a poner el desgaste, ¿no? De suela. Muy bien, entonces vámonos al paso número 1. El paso número 1, ¿qué era? Calcular el Q alfa, ese que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Ocupo el número de tratamientos y ocupo los grados de libertad del error. Ahí, pues lo pueden ver, ¿no? Entonces, si me regreso al cuadernito, en este caso sería Q al 5%. ¿Cuántas columnas tiene mi problema? Pues tiene 4 factores. Acá lo pueden ver, miren. Aquí. Ese 4 es el que va aquí. Y luego los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error son 19. GL quiere decir grado de libertad. Entonces aquí le voy a poner 19. Y con eso yo ya puedo ir a la tabla de Tukey. Entonces, ¿qué números? El 4 y el 19. Aquí está el 4 y aquí está el 19. Miren. Entonces, ese número sí lo tiene. Sería el 3.98. Ese es el valor de Tukey. No es el valor con el que voy a comparar. Ojo con eso, sí distingan eso, por favor. Ahí quedó ya. Paso número 2. Tengo que ir a detectar el tamaño de la columna que tenga el promedio más alto y el tamaño de la columna que tenga el promedio más bajo. Eso lo hago en Minitab también. ¿Sí? Entonces, aquí están los promedios. ¿Quién es el más alto? Es el primero, ¿no? Es el 256. Entonces, ¿qué tamaño de columna tiene? Tiene el tamaño 6. Entonces, la N1 tiene que valer 6. ¿Quién es el promedio más bajo? El promedio más bajo de estos 4 es el B, que es el 210, que también tiene un tamaño de 6. Entonces, la N2 también vale 6. Es coincidencia, que nos esté dando igual. No tiene por qué ser de esa manera. Entonces ya quedamos aquí, ¿no? El paso número 3 es el paso, pues más difícil se puede decir, ¿no? Porque es el más enredoso. ¿Qué dijimos que se ponía aquí? Se pone el Q alfa que encontramos en el paso número 1. Aquí está. Y luego esto lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 2. Y luego aquí pondremos la raíz, ¿no? ¿Qué va dentro de la raíz? Va el MSE. A ver, esto no me gustó cómo quedó. Lo voy a poner así. Entonces va el MSE. El MSE lo pueden encontrar también en el ANOVA, ¿no? MSE es 42.89. ¿Sí saben el problema? Sí, es este, ¿no? 42.89. Y luego esto multiplicado por 1 sobre 6, que fue el mayor, más 1 sobre 6, que fue el menor. Entonces, si me pueden ayudar, por favor, sacando, pues lo pueden sacar todo de una vez, ¿no? Ya van a saber cómo es que se hace. Ahorita lo hice por partecitas para evitar error, pero si lo pueden calcular de un solo golpe, mucho que mejor, ¿no? Los espero. De un solo golpe me dio 10.64. 10.64. Gracias, Brian. Vamos a esperar a ver si alguien confirma, por favor. Lo voy anotando. 10.64.
Entonces aquí puedo poner, bueno, va a ser más grande lo que lo vean, ¿no? 3.98 entre en la raíz de 2 y lo aquí por la raíz de 42.89, y luego unos paréntesis aquí y le ponemos 2 sobre 6, ¿no? O sea, ya sumé, o un tercio, ¿no? Ya sumé las fracciones yo, mentales, digo. 10.64 está perfecto, ¿no? Muchas gracias, Brian. Sí era el valor que me habías pasado, ¿no? Ahí quedó. Entonces, nos vamos, lo voy a subrayar aquí, ¿no? Este es el valor que el maestro de maloso les puede pedir en el examen, ¿no? El que avisa no es traidor, ¿eh? El que avisa no es traidor. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer las comparaciones, todas las comparaciones. Esto es lo que ya cuando el problema es muy grande, se puede volver un problema. Cuando el ejercicio es muy grande, se puede volver un problema. ¿Por qué? Porque te puedes confundir que quién contra quién es que se va a comparar. Entonces traten de ser ordenados nada más. Entonces, ¿a quién voy a comparar? Perdón. Voy a comparar al 1 con el 2. Voy a comparar al 1 con el 3. Y voy a comparar al 1 con el 4. Y luego, el 2 con el 1, no, porque ya lo comparé. Es el que está al principio. Entonces sería el 2 con el 3. Y el 2 con el 4. Ahora paso con los 3. 3 con 1 ya lo comparé. 3 con 2 ya está comparado. 3 con 4 me falta. Y ahora el 4. El 4 con el 1 ya está. El 4 con el 2 ya está. Y el 4 con el 3 ya está. Por lo tanto, esas son las únicas comparaciones que yo puedo realizar. Ahora sí, regresamos al Minitab. Y vamos a usar la información de los promedios, ¿no? Que es lo que está aquí abajo. Entonces, si comparamos el 1 con el 2, el 1 se llama 256.67 y le vamos a restar la medida del 2, que se llama 210.50. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso, por favor? 46.17. Perfecto. Entonces ahora el 1 con el 3 sería 256.67. Y aquí también va a ser 256.67. A ver, voy a borrar esto porque parece un 5, ¿no? Ahí está. Y luego la media 3 aquí sería 224.40 y la 4 sería 221.17. Si son tan amables, ¿no? El primero me dio 32.27. 32.27. Y 35.5. Muy bien. Ahí quedó. Vamos por los últimos 3, ¿verdad? El segundo promedio dijimos que era 210.50. Se va a usar aquí. Y se va a usar aquí. Perdón. Y luego el 3 será 224.40. Y el 4 es 221.17. Y de una vez escribo el último, ¿no? Sería 224.40. Y el 4 sería 221.17. Me da 13.9. 10.67. Y 3.23. Muy bien. Entonces, ¿qué valor traemos? 10.64. 10.64. 10.64. Uy, esto quedó bien justo aquí, ¿no?
Entonces, ¿cómo queda? Pues esto es más grande, por lo tanto, diferente. Esto es más grande, diferente. Esto es más grande, diferente. Esto también. Esto por poquito, pero es más grande. Y ahorita se van a dar cuenta en las barritas cómo van a aparecer. Y aquí no. Aquí no soy más grande que el valor de Tuki, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la conclusión? Pues que todo el mundo es diferente aquí. Los únicos que no son diferentes son el 3 y el 4. ¿Sí? O sea, es decir, entre la suela 3 y la suela 4 no hay, o el material de la suela 3 y 4 no hay diferencia. Pero todos los demás, sí. Todos los demás, sí. ¿Sí? Ahí quedó resuelto a mano, ¿no? Vayamos al Minitab a ver si es cierto que coincide con lo que nosotros encontramos manualmente, ¿no? Entonces me voy a estadística, le pido el ANOVA, ¿sí? Aquí están las 4 columnas ya listas, y en comparaciones le voy a pedir una prueba de Tuki. Le doy aceptar y le damos aceptar. Y ahí está. A ver. Ahí está, miren. Aquí hay diferencia, aquí hay diferencia, y aquí es la que quedó bien justa de nosotros, pues. Es la entre la B y la D, que viene siendo la 2 y la 4. Aquí está, esta es entre el tratamiento 2 y 4. Vean nomás, por casi nada, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? A ver, aguanta el zoom a esta cosa. Sí. ¿Qué onda? ¿Ustedes la ven sobre la línea? ¿La ven que pasa? ¿La ven que se queda antes? ¿Cómo la ven? ¿Qué decidirían ustedes al momento de hacer el problema? ¿Que si hay diferencias o que no hay diferencias? Pues yo sí la miro muy poquito por el frente. O sea, que se atraviesa, Luis, dices tú. Sí. Sí. Yo sinceramente la veo sobre la línea. La veo sobre la línea, entonces por eso le estoy jugando aquí con el zoom, ¿no? Yo la veo sobre la línea esa cosa. Y sí está sobre la línea, porque si se van a los decimales, traen 3 centésimas de diferencia, pues. 3 centésimas. Entonces, aquí que el investigador diga que no hay diferencias, está perfecto. Perdón, que diga que hay diferencias, está perfecto. Aquí que diga que hay diferencias, está perfecto. Aquí que diga que no hay diferencias, también está perfecto. Pero aquí, híjole. Entonces, ahí es donde, por eso ocupas conocer el procedimiento a mano. ¿Sí? Por eso te sirve, pues. Dices tú, no, pues es que mejor las mismas el Minitab, tengo duda con esos tratamientos. Aviéntate a mano la cuenta, señor. No está difícil, no está fácil. Hasta el maestro lo hace, mira. Aquí está. Ah, mira, por eso dio justo, pues. Ahora lo entiendo. Pero entonces si hay una diferencia, entonces lo que dice Luis, parece ser que sí atraviesa, por muy poco, pero lo atraviesa. Por lo tanto, digo que no, perdón, que sí, a ver, ¿qué estoy diciendo? Sí hay diferencia. Entonces quiere decir que no lo atravesó, ¿eh? Quiere decir que no lo atravesó. Ahí está. No lo atravesó. Se quedó, esta barra que está en azul, está de este lado. Por eso hay una diferencia. Si no lo atravesó. Yo sinceramente lo veo sobre la línea, ¿eh? Sobre la línea. Pero le di zoom y zoom y pensé que a lo mejor podía tomarle como un acercamiento mayor, pero no. Entonces quiere decir que no lo atravesó. Está padre el problema, ¿no? Y entonces ya viene la conclusión, ¿no? Existen diferencias, bla, bla, bla. O sea, con certeza de al menos 95. ¿Por qué al menos? Porque lo tuvimos que mochar, acuérdense, ¿no? Y esta de aquí trae un dato menos, por lo tanto ya no está en balance, ¿no? Ya no puedo decirlo de ahorita. Ahí quedó. Ahí está. Les voy a pedir, señores, que hagan sus tuki a mano, ¿eh?
Por favor, para la serie. Compleméntenlo. Y cuando digo a mano, no quiero ver una hoja con puño y letra tomada una fotografía y puesta en el trabajo. Eso no quiere decir a mano. Quiere decir que desglosen las operaciones. Que pongan T alfa, bla, 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 y vayan poniendo cada uno los valores y lo hagan las comparaciones. Pero todo escrito en computadora. No le van a tomar una foto a eso como lo hicieron en la serie 1 porque sí se ve muy mal. Y obviamente complementado con las gráficas y con los procesos del Minitab. Pero sí se los voy a pedir a mano. La buena noticia es que no siempre se ocupa. Hay problemas de la serie que los ANOVA no marcan diferencia. Por lo tanto, no hay que aplicar el método. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto? Profe, entonces en la conclusión, por ejemplo, de esta, pondríamos que existe diferencia significativa entre todas, en excepción de la última. Pues más bien dilo al revés, ¿no? Que no hay diferencia significativa solamente en el tratamiento 3 y 4, ¿no? Y entonces se entiende que las otras sí hay diferencia. Sí, pues está más fácil, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora, si lo quieres escribir de la otra forma, también es válido, ¿no? Ya dependerá el equipo cómo lo quiera mencionar, pero yo me iría por pues, la única barrita que atravesó fue la última, pues la voy a mencionar y decir que fue la única que sí no encontré diferencia entre ellos, que todo lo demás pues sí es diferente, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna duda, pues aquí terminamos la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación para que no se vaya el video muy largo.